Un mundial no se construye únicamente con selecciones, estadios o goles. Detrás de la Copa del Mundo existe una completa estructura jurídica que regula competencias, resuelve conflictos y garantiza el cumplimiento de las reglas del juego. Damos el pitazo inicial. Bienvenidos a la temporada especial mundialista de ayer y hoy en La Libre. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Hoy continuamos conversando entre amigos, colegas, ex alumnos de esta hermosa y querida universidad con relación al deporte, al derecho, al fútbol. Los tres que estamos aquí y hemos estado en episodios anteriores nos apasiona, igual a la conductora de este podcast, doña Maureen Salguero, que hoy no nos acompañó y nos dejó esta tarea, pero bueno, la hacemos de la mejor manera posible y con mucho cariño. Alejandro, Rodrigo, otra vez bienvenidos. Habíamos quedado de conversar de aquellas pequeños o grandes modificaciones que va a tener esta Copa del Mundo 2026, especialmente para jugadores en cancha y su comportamiento. Me parece muy interesante que iniciemos hablando de eso para que posteriormente, como lo habíamos dicho en el episodio anterior, podamos ver cómo esto está vinculado con multas, sanciones económicas, que prácticamente son lo mismo, y cómo la FIFA paga y cobra, y un premio o grande parte de lo que se puede recibir económicamente también se puede ver mermado o limitado por eso. Entonces, tal vez, Alejandro, vos nos ayudas con estas reglas que se van a implementar. Sí, primeramente un gusto estar de nuevo aquí con ustedes dos, con Rodri y con Jorge, y lógicamente con usted que nos escucha y que le apasionan los mismos temas que a nosotros, y a lo largo de estos podcasts espero que no se los pierdan. Estábamos hablando un poquito, efectivamente, de que la FIFA ha venido a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, implementando una serie de medidas, de cambios, para garantizar, como lo decía Rodri, un poco el tiempo efectivo de juego, ¿verdad? El comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha. Y también habíamos hablado del IFAB, ¿verdad? Que es aquel que se va a encargar de generar esta nueva normativa, estas nuevas reglas. En capítulo anterior habíamos hablado que la FIFA de por sí utiliza todas sus competiciones para verificar el cumplimiento de sus reglas, pero también ya está pensando en la implementación de algunas que pueden generar una mejor competición o un mejor comportamiento de los agentes fútbol. Entonces, para este 2026 hay algunas cosas interesantes, como por ejemplo, se habla de la cuenta regresiva en los saques. Cuando nosotros estamos observando algún partido, de pronto vemos algún jugador como que intenta hacer el saque para un lado, intenta hacer el saque para el otro. Y después llega otro a ejecutarlo. Después llega otro a ejecutarlo, deja la bola tirada, entonces ahora el juntabolas tiene que buscar una bola para dársela a él. Y ese comportamiento lo podríamos ver incluso si está muy cerca de terminar el partido, ¿verdad? Entonces, esa cuenta regresiva de los saques, el árbitro se va a encargar de verificar que no dure más de 5 segundos. Entonces, en los saques de esquina, en los saques de meta, si hay un retraso deliberado, como esa conducta que bien indicaste, entonces se le va a otorgar el balón al rival, de una vez. Qué importante lo que decía Rodri en el capítulo anterior, que la federación, el cuerpo técnico utilice los espacios que correspondan para que sus jugadores estén muy al tanto de la nueva normativa, ¿verdad? Uh-huh. Eso, por un lado. Luego, en el Perdón, tema, Alejandro, sí, nada claro, más para ejemplificar lo importante que es tratar de sacar provecho de una de esas reglas, o más bien no incurrir en la conducta que me puede sancionar. Entiendo que si yo voy a reanudar con un saque de puerta, como en este caso normalmente el portero, y duro o supero el tiempo establecido, se reanudará dando un tiro de esquina al rival. Entiendo que es así. Sí. Entonces, vean la importancia. O sea, puedo perder una posesión
que podría significar un ataque para mi equipo y la convierto automáticamente en una posesión que va a ser ataque para el rival y que obviamente voy a tener un riesgo importante de recibir un gol porque estamos hablando de un saque de esquina. Imagínate que ahora que ponía Ale el ejemplo, en los últimos minutos, para no hablar del último minuto, de que técnica de dilación, digámoslo así también en término jurídico, Dureza haciendo el saque, ya va a terminar el partido y le concediste un tiro de esquina al rival y gracias a ese tiro de esquina te empatan el partido. O te lo ganan. El partido te lo ganan. Claro. Bueno, me parece súper interesante. Sí. Creo que todos vamos a estar con el ansia y con la manera de ver qué tan efectivos y precisos van a poder ser los árbitros, porque yo creo que ahí es donde está el desafío, ¿verdad? Obviamente los árbitros costarricenses que se fueron, y si alguno nos escucha o tienen algún familiar que nos escucha, pues desde ya les felicitamos y también nos sentimos orgullosos y estamos seguros de que lo harán de la mejor manera, pero imagínense, por eso se le van tan antes, o sea, creo que se fueron hace 2 meses o van a estar 2 o más meses antes del inicio del Mundial, porque este tipo de cosas tienen que afinarlas muy bien y tienen que afinarlas con los cuartetos con los que vayan porque al final el central es uno, pero al final el línea que está en el saque de meta o en el corner que se ejecuta o en cualquier, es el que le va a ayudar, o el mismo secretario o el mismo VAR. Sí, es un equipo, ¿verdad? Entonces creo que va a estar muy, muy interesante. Sí, definitivamente. Hablando de cambios, en cuanto a las sustituciones, no puede durar más de 10 segundos haciendo la sustitución. Entonces, más claramente, el jugador saliente no puede tardar más de 10 segundos abandonando la cancha. También hemos visto hartas veces esa conducta en los jugadores que, cansados o molestos, incluso con el cuerpo técnico por el cambio, demoran muchísimo tiempo, y ni qué decir de los últimos minutos del partido, ¿verdad? Entonces, esos 10 segundos para abandonar el campo, y si no cumple, el reemplazo, es decir, la persona entrante, tendría que esperarse al menos 1 minuto fuera del campo, lógicamente, y eso implicaría que el árbitro ponga a jugar el balón a lo largo que, no sé, 30 segundos, 1 minuto, un par de jugadas, ¿verdad? Habrá que... Nuevamente, estaría yo dejando a mi equipo con un jugador menos durante al menos 1 minuto por no haber acatado una norma que implica o que me obliga a mí a salir en esos 10 segundos. Entonces, nuevamente, que son detalles que podrían poner en peligro a mi propio equipo y realizado por los propios jugadores por una mala técnica tal vez o por una mala aplicación de las normas de juego. Sí, o un desconocimiento. Tal vez yo creo que es falta de capacitación y de práctica, porque a mí me viene a la mente en este momento dónde quedó la bola o dónde está la bola para haberme comportado de esa manera. Sí. Tal vez perdí eso de vista y era una jugada en donde me estaban atacando y pitaron un foul y ahí fue donde se detuvo la jugada, o más bien soy yo el que estoy defendiendo. Es decir, está muy, muy interesante el tema de estrategia que va a haber detrás de todo esto, ¿verdad? Porque claramente va a haber la estrategia aquí de sus entrenadores y de un jugador en campo que sea un jugador chispa, ¿verdad? Que siempre sabemos que es lindo cuando en un equipo de fútbol uno sabe que este carajo es el que piensa y es el que sabe dónde tiene que hacer la jugada y cuántos goles o autogoles hemos visto de donde todo el mundo se queda quieto y hay uno que fue el que agarró la bola, gol. ¿Verdad? El árbitro nadie se dio cuenta y nadie supo lo que pasó. Y también otra cosa que rescato, pareciera en parte que el fútbol también se ha permeado, y lo hablamos en otros episodios, de todo este tema de los timeouts y los challenges que tienen los otros deportes, ¿verdad? Vean en el básquet cómo se puede parar una jugada, ¿verdad? En segundos por cosas y pasa algo y se arma la jugada. Lo mismo en el fútbol americano. No sé, está interesante cómo el fútbol se ha ido permeando de todo eso, porque al final, obviamente es un juego, pero también es un espectáculo. Sí, así es. Unido a lo que bien dicen, yo siento que incluso es positivo para profesionalizar a la persona que está en campo, porque mucho hemos visto al jugador que está con la cabeza caliente, que
que es tentado por las habladurías del equipo, ¿verdad? Por el equipo contrario. Entonces, muy fácil pierde la concentración. Veremos a este tipo de persona con su personalidad, con sus reacciones, ver si entendió correctamente las reglas y tiene la frialdad para aplacarse o disminuirse y dedicarse solo al juego, ¿verdad? Que pienso yo que también indirectamente la FIFA está apuntando a un jugador más atinado, más concentrado, más respetuoso y lógicamente el tiempo efectivo de juego, ¿verdad? Que tanto hemos hablado. Claro, y al final, nuevamente haciendo tal vez una relación con el derecho a lo que nosotros nos dedicamos, y efectivamente hay que entender que el conocer las leyes, como bien decía Jorge, nos puede llevar a hacer un uso favorable de esas leyes. Y en el campo de juego, un jugador chispa, como decía Jorge, bueno, perfectamente podría sacar provecho de alguna de estas nuevas modificaciones en vez de perjudicar a su equipo. Y ahí es donde necesitamos que los jugadores tengan ese conocimiento, que conozcan todas las reglas del juego y principalmente las modificaciones para efectos de no cometer errores e incluso, ojalá, poder utilizar a nuestro favor como equipo ese tipo de modificaciones, claro está. Sí, hablemos otra vez de algo que dijimos en episodios anteriores, el rol del capitán. O sea, el capitán cada vez se va a convertir en una persona que además de saber jugar bien fútbol, tiene que ser un tipo inteligente, tiene que ser un tipo con manejo emocional y tiene que ser un tipo que tenga la capacidad de concentración y de resolución de temas en el momento. O sea, el capitán se está volviendo, y me parece perfecto, o sea, me parece perfecto porque al final el capitán es un líder. Podemos hablar, muchachos, del tema de si yo hago así, ¿verdad? Este mundial tiene tema con que si me tapo la boca para que no me lean los labios, no pasó desapercibido ni ha pasado desapercibido, ¿verdad? Inclusive recuerdo un caso local en donde para una audiencia se llevó a una persona que sabe leer labios para ver si podían determinar si a través de esa interpretación se podía modificar o sancionar al infractor. Bueno, no fue posible, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decirles es que es algo, digamos, que está en boga, que es un tema que la FIFA le puso atención, que como decía Alejandro hace unos minutos, vamos evolucionando, vamos poniendo cosas a prueba, y entonces esta regla de taparme la boca, ¿qué consecuencias tiene para este mundial? Nada más para hacer un preámbulo, efectivamente, así como el derecho se mueve detrás de la sociedad y avanza detrás de la sociedad, bueno, en el fútbol estamos viendo lo mismo. En algún momento los jugadores empezaron a entender que una forma de evitar ser sancionados por que se leyera o se pudiese interpretar lo que estaban diciendo, se empezaron a tapar la boca. Llegó un momento donde la IFAB y la FIFA dijeron suave un toque. No podemos permitir que eso siga pasando a la ligera, y acaban de establecer una nueva norma, es decir, vamos detrás de la conducta tratando de regularla o tratando de acomodarla, y ahora se establece la posibilidad de que se expulse, se le muestre tarjeta roja a un jugador cuando se tapa la boca y se encara con un adversario. Es decir, yo encarándome con Alejandro, me tapo la boca y empiezo a hablarle a él. En ese caso específico se acaba de determinar que puede sacársele tarjeta roja a ese jugador. Nuevamente, veremos cómo se aplica esa nueva normativa a nivel de campo de juego por el cuarteto arbitral, porque sí está interesante, evidentemente. Y los jugadores, y algo que hablábamos fuera de micrófonos, que es muy interesante. ¿Cuántas veces hemos visto a jugadores hablándose de manera amistosa, inclusive porque pueden ser conocidos, amigos, compañeros de equipo, lo que sea, hablándose de manera tranquila, relajada, pero tapándose la boca? Bueno, hasta en eso tendremos que tener cuidado, o tendrían que tener cuidado ellos, porque podría caer dentro de una interpretación de un árbitro y aplicarse una sanción de este tipo, ¿verdad? Qué interesante, porque el derecho se practica hasta en la competición. Por supuesto. Hablabas del capitán y hablabas del comportamiento del contrincante hablando con la mano puesta en la boca.
qué importante que todos los jugadores estén conscientes de las reglas y apliquen el derecho. ¿Cuál derecho? El que nos está implantando la FIFA para la competición. Así de simple. Esas son las reglas. Esas son las reglas. Clasificamos. ¿Me debo someter a ellas? Correcto. Estas son las normas. Que no estoy de acuerdo, no participa. No participe. Sí, entonces, imagínense que el capitán, para mis efectos, lo entiendo como la persona que más debería saber del derecho entre paréntesis, que utiliza la FIFA para dicha competición, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todos están siendo sometidos a reglas, a reglamentos, a recursos contra conductas a este comisionado del campo, ¿verdad? Es muy rico decirlo desde esa perspectiva porque tal vez las personas, al inicio de uno de los podcasts decíamos, solo está acostumbrado a ver la dinámica del juego y dónde está el balón. Pero aquí estamos abriendo un poquito el panorama para que las personas entiendan que todo, más bien todo, se trata de normativa, dentro y fuera de la cancha, ¿verdad? Dentro y fuera de la cancha. Y romper con costumbres, porque esa costumbre, ahora que estaba Rodrigo hablando del tema, la tienen los jugadores dentro del campo, fuera del campo. Los mismos entrenadores, yo los he visto hablándose entre ellos con la boca tapada, ¿verdad? Entonces, habrá que ver la dinámica de este mundial y las nuevas reglas, a ver qué tan, diríamos coloquialmente, qué tan pellizcados están a la hora de competir, ¿verdad? Sí, totalmente. Fue inevitable trasladarme a 1900, ¿qué te importa? De recibir las primeras lecciones de teoría general del derecho en esta linda universidad cuando nos explicaban este tema, ¿verdad? De cómo, y Rodri lo dijo bien ahora, de cómo el derecho va siempre detrás de la sociedad. ¿Sí? Es decir, si bien es cierto, existe derecho en donde podemos prever algunas cosas y podemos establecer, la regla general es que siempre vamos a primero experimentarlo y después lo vamos a regular, ¿verdad? Porque justamente si esta conducta de taparse la boca no hubiese sido para todo lo que se ha prestado, hubiera sido innecesaria la regla. Y yo creo que aquí es muy interesante y muy rico poder trasladar esto también al ámbito de los estrados judiciales. O sea, nosotros como abogados en nuestro deber ético también nos debemos a un comportamiento ante un tribunal o ante la autoridad de un juez, ¿verdad? O sea, desde el solo hecho, y bueno, si ustedes también han participado en audiencias, a veces deja mucho que desear, a veces cuando algunos colegas ni siquiera se levantan cuando el tribunal entra, ¿verdad? O están, o sea, yo creo que merecemos respeto todos y el respeto empieza por nosotros mismos dándolo. Y es algo que los estudiantes que nos escuchen y nos ven quizá les parezcan cosas irrelevantes, ¿verdad? Pero tienen su peso y tienen su trascendencia. Lo mismo dentro de la formalidad. Sabemos que todos fuimos jóvenes que nos gustó andar vestidos de X o Y manera. O sea, si vamos a estudiar derecho, también estamos bajo un perfil, y si estamos en una universidad como esta, con el grado de especialización y de seriedad que tiene, también eso nos demanda. O sea, la imagen que vamos a tener nosotros frente a nuestros profesores es lo mismo que le estamos diciendo hoy a ese jugador de fútbol, ¿verdad? Frente a sus compañeros, frente al árbitro y frente a la organización como tal. O sea, imagínense en un mundial la audiencia que va a tener cualquier jugador. Y traigo, por ejemplo, el partido de Portugal contra Colombia que va a haber. O sea, ese partido en Latinoamérica absolutamente ninguna persona que le guste el fútbol se lo va a querer perder. Y en Europa tampoco. Entonces, imagínense el exposure que va a tener el capitán. Bueno, si va a ser Cristiano por un lado y va a ser Luis Díaz en el otro. Ve, o sea, tienen que ser jugadores con una cierta entereza y una cierta modalidad, un cierto comportamiento en donde hay millones de chiquitos viéndolos. Nada más para finalizar con este tema, porque creo que tenemos que pasar al otro. Quiero decir una cosa, y esto que resaltaban ustedes dos con esto último que dice Jorge es muy importante, con el tema del comportamiento, y yo me iría más allá. Nosotros como abogados no nos imaginamos que un día nosotros estemos en una sala de audiencias, en un juicio, y atrás alguien nos esté mentando la madre. O atrás alguien nos esté tratando mal. O atrás alguien nos esté diciendo que ¿qué? Sos.
No. Porque estás defendiendo tal o estás acusando a tal. Yo estoy ejerciendo mi labor, estoy trabajando. Bueno, los aficionados y las aficionadas tenemos que entender que ese es el mismo comportamiento que tenemos que llegar a hacer al lugar de trabajo de esos jugadores y esas jugadoras que están en ese momento en un terreno de juego. Totalmente. No es válido y tenemos que empezar a entender que eso no es válido. No es válido el pensar que, como yo pagué la entrada, entonces puedo llegar a gritar lo que yo quiera. No. Y justamente por eso la FIFA se ha movido con temas de discriminación, de racismo, con el tema del grito homofóbico de CONCACAF con México, porque obviamente también deberíamos meter en toda la ecuación a aficionados y aficionadas con su comportamiento adecuado dentro de este espectáculo. E insisto, nuevamente eso debería ser algo que debería empezar a nacer de nosotros mismos a lo interno. Y es pensar, bueno, ¿cómo me estoy comportando yo? ¿Es un comportamiento adecuado al espectáculo? Creo que es algo que tenemos que mejorar muchísimo. Y en Costa Rica, a lo interno, desgraciadamente, estamos en pañales en eso. Y la tecnología nos desafía ahí, porque ahora, si existen cámaras en los países los países árabes, algunos países en la tecnología la tienen tan avanzada, si no me equivoco fue Dubái o uno de esos países, en donde ya ni siquiera existen policías en la calle, porque lo que hay son cámaras que te reconocen el iris del ojo, y sabes quién sos. Entonces, imagínate eso en un campo abierto, ¿cómo puede ser en un campo cerrado o en un acceso controlado? O sea, perfectamente, si te comportaste mal en un estadio, rapidito quedaste grabado, ya no solo con tu cara, o sea, si ya con un factor biométrico, ¿verdad? Y no nos pongamos aquí que si son datos que se pueden dar o no dar, no, simplemente usted compró una entrada y tiene acceso a un lugar y ese lugar tiene reglas para ingresar y es privado, así que vea eso que dice Rodrigo, una cosa tan simple, o sea, ya se va a convertir en un desafío, y lo es. Es que, de todas maneras, y muy atinado los comentarios de ambos, el fútbol es uno de los mejores termómetros sociales que existen, ¿verdad? Y ahí es donde entonces entendemos que el entrar a un campo de juego nos hace sentir de alguna manera partícipes del juego. Y ya que no podemos ponernos los tacos, pero sí podemos gritar, o ser el árbitro, sí podemos gritar y de alguna manera creer que alteramos el entorno a nuestro favor. No sé si parte de lo que estás diciendo con ejemplos de Oriente, nosotros vemos ya en los partidos cámaras que enfocan al niño, gritando, a la familia, apoyando. O en un concierto, a una pareja besándose. Un concierto, a una pareja, o una mujer que está bonita, ¿verdad? Eso lo vemos ahorita como algo, pues, que no tiene mucha relevancia, es parte del show. Pero esas imágenes perfectamente, si en un momento de esos hay que utilizar la cámara para enfocar una gresca o a una persona problemática, también ha pasado, ¿verdad? Y gracias a eso, pues, han enfocado y han sacado a una persona, ¿verdad? Fuera del estadio. Entonces, sí es importante que para todo lo que venimos diciendo y cerrando, como decía, esta parte del tema, nosotros nos debemos a un comportamiento. Y FIFA está implementando una serie de reglas para obligar a llegar o alcanzar ese comportamiento. Y todos somos parte de este aspecto social del fútbol en este momento, ¿verdad? Nosotros probablemente no vayamos a uno de los partidos de la competición, pero acá mismo en nuestro entorno podemos tener un buen comportamiento, ¿verdad? Entonces esta normativa, estas reglas, esta sensación que quiere provocar FIFA es un tema que debe extenderse mundialmente, ¿verdad? Y no por el hecho de estar o no presente en un determinado juego, ¿verdad? Sí, y Rodri, no sé si nos va a dar tiempo para ver el otro tema que teníamos, pero es que voy a poner en la palestra algo. Y es que tácitamente estamos reconociendo que todas estas imágenes, medios tecnológicos van a permitir configurar prueba y constituir prueba
que en este tema del derecho del deporte, y aquí estableciendo uno de los principios, es bastante libre. O sea, los medios de prueba son libres, son bastante pro jugador o pro equipo, ¿verdad? O sea, no lo circunscribamos a alguno de los dos, y vean cómo ya tiene una trascendencia jurídica por el valor probatorio de un video, por el valor probatorio de una grabación, y cuando digo grabación me refiero a los audios, o a todos los aspectos que tienen que ver con temas de seguridad, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante cómo a partir de una cuestión meramente del comportamiento, vamos a devenir en aspectos probatorios para una apelación, para una sanción, y al final estamos hablando de que un jugador pueda seguir jugando, de que un aficionado pueda seguir entrando a un estadio, o que un equipo pueda participar o no participar. O sea, vean la implicación que tiene a nivel competitivo, a nivel deportivo, a nivel disciplinario. Muchachos, bueno, se nos quedó todo el tema de la indemnización, de los premios, de lo que da FIFA antes de un mundial. Será motivo de otro de los episodios que tenemos pensados regalarles a los que nos ven y a los que nos escuchan con relación a este tema. Una vez más les damos las gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Los invitamos a que sigan escuchando este podcast en todos los temas jurídicos que de diversa índole han venido. Los expositores son de altísimo nivel también. Y pues muchas gracias por habernos escuchado y visto. El fútbol mueve emociones. El derecho garantiza las reglas. Gracias por acompañarnos en esta temporada especial mundialista de ayer y hoy en La Libre. Damos el pitazo final el día de hoy. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir explorando el marco jurídico, institucional y deportivo que rodea la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Hasta la próxima!